Hola a todos, bienvenidos al taller de preparación para el examen de certificación de LPI nivel 1 y en esta oportunidad vamos a comenzar a revisar cuáles son los tópicos que corresponden a este primer examen, al examen 101. Dentro de lo que se trabaja en la estructura del LPI se cumplen o se deben cumplir o validar ciertos objetivos que vamos a ir revisando en el transcurrir de las sesiones. En este primer tema vamos a tocar lo que corresponde a la arquitectura del sistema. Es decir, todo lo que el sistema en este caso Linux puede trabajar a nivel de información o puede mostrar información sobre las características que tiene como tal el hardware, ¿sí? El equipo físico y algunas componentes que pueden, comandos, componentes y archivos que nos permiten dar una luz o una muestra de información mucho más efectiva y también tener muchos elementos necesarios para poder distinguir con qué tipo de equipamiento estamos contando. Comencemos entonces con conocer el objetivo. El objetivo de este punto es que debemos tener las capacidades de determinar y configurar el hardware básico. Punto principal es determinar y configurar parámetros del hardware. Como podemos explicar a partir de este momento, se manejan objetivos. En este caso el objetivo es el 101.1, que es parte de la currícula oficial del examen de LPI, que intenta cubrir y intenta manejar estas áreas de conocimiento. La habilidad, ¿sí? O habilitar y deshabilitar periféricos integrados, configurar el sistema con o sin periféricos externos como un teclado, ¿sí? Cómo hacer la configuración del sistema, diferenciar entre dispositivos de almacenamiento masivo, establecer correctamente la ID de hardware para diferentes dispositivos, especialmente para los dispositivos de arranque, conocer las diferencias entre los dispositivos Cold Plug y Hot Plug, determinar los recursos de hardware para los dispositivos, herramientas y utilitarios para listar información como por ejemplo LSUSB, LSPCI, etc. Herramientas y utilitarios para manipular dispositivos de USB y entendimiento conceptual de lo que corresponde a los comandos como sysfs, udep, halt y debus. Empecemos entonces. La siguiente lista corresponde a lo que es las carpetas y los archivos que están dentro del sistema que me van a permitir dar información sobre los parámetros de hardware. Hablamos de la carpeta sys, de la carpeta proc, de la carpeta dep, de los comandos como modprof, lsmod, lspci y lsusb. Vamos a hacer la desagregación o la explicación de cada uno de estos puntos mostrados en esta presentación o en esta lámina de la siguiente forma. El directorio sys contiene información acerca de los dispositivos conectados al ordenador. Y el comando proc contiene información de los procesos que están ejecutándose identificados con un PID único. ¿Qué es un PID? Entendemos que un PID es un Process Identification o un identificador de procesos que es único para cada uno de los procesos que se lanzan en el sistema y que evidentemente van a ser administrados, ¿sí? Por el sistema operativo Linux. Archivos importantes, algunos vamos a mostrarlos o vamos en todo caso a listarlos aquí. El comando cpuinfo o el archivo cpuinfo que está dentro de proc, que me muestra los detalles de los procesadores. Tenga 1 o 2 core o 3 core, de acuerdo a la cantidad de CPUs que se puedan manejar, me va a mostrar toda la información del fabricante, la velocidad del reloj del procesador, cuáles son los flags o cuáles son las características internas que tiene y demás configuraciones, buffer, caché y demás configuraciones. Respecto al meminfo, de la misma forma, estado global de la memoria, cuál es el límite de memoria que está permitido en cada uno de estos bancos y cierta información relacionada también al hardware del sistema. Uptime, tiempo transcurrido desde el arranque. Existe inclusive también un comando con el mismo nombre llamado uptime que me muestra cuánto tiempo el sistema ha estado encendido o está encendido todavía, ¿sí? Desde el último inicio hasta en que nos encontramos ahora. El version es detalle de la versión de Linux. Tradicionalmente se muestra aquí los parámetros de kernel, es decir, la versión del kernel que se está ejecutando actualmente en el sistema.
Otros directorios, como el directorio dep. El directorio dep lo que hace es mostrar toda la información acerca de los dispositivos principales del sistema, como discos duros, lectoras, impresoras, dispositivos de USB, y lo maneja como si fuera ficheros. Es parte de la abstracción del sistema que él considere a cada uno de estos devices como ficheros o como archivos, ¿sí? Es parte de la lógica interna del sistema operativo. Comando modprof, carga dinámica de módulos en el núcleo de Linux. ¿Sí? Esto es parte de lo que también vamos a tocar en puntos más adelante, pero el kernel de Linux, que es el que interactúa directamente con el hardware de la máquina, es el que trabaja a partir de módulos, es decir, para cada uno de los elementos, para cada uno de los periféricos o dispositivos se trabaja un módulo, que en realidad lo que hace es interfacear entre la parte física y la parte lógica, el sistema operativo y el hardware del sistema. Entonces, a partir de él es que se comienzan a generar a lo que conocemos como los drivers o las controladoras, que los módulos saben diferenciar y saben interpretar de acuerdo a cada uno de los dispositivos que hayan sido agregados al hardware del sistema. El lsmod es un comando que me da información sobre cada uno de los módulos, sobre todo de los módulos que están habilitados o funcionando. El spci, información sobre todos los buses de PCI, incluido PCI Express, también está incluido dentro de este comando. Y lsusb, lista de dispositivos USB, ¿no? Para mostrar todos los que trabajen con con esos tipos de dispositivos. Dentro del arranque del sistema también es otro subtema dentro del objetivo del examen de 101, que es trabajar con comandos comunes en el arranque del sistema y las opciones de kernel para que el sistema pueda funcionar de forma correcta, y demostrar conocimientos de la secuencia de arranque. Esto en el examen es muy solicitado, se suele pedir mucho sobre el conocimiento de cómo arranca el sistema operativo y cuál es la secuencia que utiliza, y los eventos relacionados a este mismo. Por eso verificaremos archivos como el message, que está dentro de la carpeta barlog, el comando de mesh, el BIOS, bootloader, kernel e init, ¿sí? Que es normalmente la secuencia de arranque del sistema, que la vamos a revisar con mucho mayor detalle. Esta es la secuencia inicial con la que se trabaja el sistema, ¿sí? Trabaja de esta forma: inicio del sistema. Primero hacemos el tema del boot, el tema del arranque. El hardware de la máquina lo que hace es un trabajo que se llama POS. El POS es un Power on Self Test, que es un test interno que hace el hardware para validar los periféricos, al menos esenciales y principales dentro del sistema. Luego viene la carga de la BIOS y posteriormente el Power On, que es el inicio del sistema como tal. Dentro de esto podemos encontrar el inicio del bootloader, luego, ¿sí?, el inicio del kernel. Cargará una imagen de disco muy pequeña que se llama initrd. Ejecuta los procesos de init, que son los procesos de inicialización de los procesos y de los servicios del sistema, y al final hará un user login, ¿sí? Un user login. Eso es lo que se ejecuta dentro del sistema. Recapitulemos: Power On, encendido físico de la máquina; BIOS, carga la BIOS. La BIOS lanza un proceso que es el proceso de POS. El proceso de POS lo que hace es trabaja y asume la primera porción del disco para ejecutar, en este caso, el Master Boot Record. Y luego en ese Master Boot Record, en esa primera sección del disco, se encuentra el bootloader o el cargador de arranque. Y a partir de él comenzará ya procesos propios del sistema operativo, como el inicio del kernel, la carga de la imagen principal o la carga de arranque del sistema operativo, el proceso de init con todos los procesos y servicios que tiene el sistema operativo, y el login del usuario, ¿sí? Esa es la valoración. Aquí encontramos cada uno de estos procesos, tanto el BIOS, el POS, el MBR, el bootloader, que ya es parte del sistema operativo, el gestor de arranque, acá está el group, el kernel del sistema, que ejecuta la carga o trabaja la etapa de carga y la ejecución de cada uno de los, ¿sí?, de los drivers, controladoras, ¿sí?, temas que tengan que cargarse en memoria, ¿sí? El proceso de init, que ya directamente este es un archivo bastante importante, ¿sí? El proceso de init tiene un archivo muy importante, que es el que se encarga de definir justamente
en qué nivel de arranque voy a manejar el sistema operativo. Esto habitualmente se maneja dentro del archivo de init-tab. En el archivo de init-tab, que es el que acabo de sombrear, en el archivo de init-tab se manejan cuál es el nivel de arranque que voy a utilizar. Ya es bastante conocido que los niveles de arranque se trabajan, ¿sí?, a nivel 3, a nivel 5, que son los dos niveles de arranque más conocidos, pasando por el nivel 1, que es un nivel de modo mantenimiento, que también se puede utilizar para el arranque del sistema por algún mantenimiento o alguna reparación que haya que realizar. ¿Sí? Ahí está la etapa del init, justamente de la que estábamos comenzando. ¿Sí? Comentando hace un momento, el init 1, init 3, el init 6, ¿sí?, son algunas de las secuencias o algunos de los niveles de arranque a utilizar dentro de esta etapa. Luego, en el arrancar del sistema se trabajan básicamente un comando y un archivo, en realidad dos archivos, y ahora hacemos la valoración de cada uno de ellos. El archivo es var-log-message, se encuentra el log de mensajes estándar dentro del sistema, que es el message. Se encuentran ahí archivos o log de prioridad de información a nivel de notificación y a nivel de warning, que es un aviso. Y el DMesh, que también se encuentra información de los eventos reportados por el kernel. Habitualmente dentro de este comando lo que se entrega es información de la interacción del hardware con el sistema operativo, ¿no? El sistema operativo encontró una memoria, encontró un disco duro, encontró un periférico de audio, de video, etcétera. Todo eso se menciona en el DMesh. Cambiar los niveles de ejecución, que también es otro tema, otro subtema dentro del 101, del examen de 101, es cambiar los niveles de ejecución, apagar o reiniciar el sistema. Estos son algunos de los archivos. Primero el archivo, que es el init-tab, que acabamos de mencionarlo hace un momento, en el que se muestra cuál va a ser el nivel de arranque. Habitualmente el nivel de arranque, también por conocimiento que tenemos, es el que se trabaja por defecto de acuerdo a cómo hayamos instalado el sistema. Si lo hemos instalado en entorno de texto, pues el nivel 3 es el que trabaja, o es el que se pone por defecto. Si trabajamos en nivel 5, pues trabajamos con un entorno gráfico, ¿sí?, en el init-tab. Comandos como shutdown, que es para apagar la máquina, init y el número del nivel, desde el 0 hasta el 6, el 0 de apagado, el 6 para reinicio. Y podemos encontrar también comandos como telinit y el init.d, que es una carpeta donde tradicionalmente se almacenan todos los scripts de inicio y de apagado de cada uno de los procesos del sistema. Ahí está. Init.d contiene una serie de scripts de inicio y apagado, lo que acabamos de comentar hace un momento. Y si encontramos otros archivos y se hace la diferencia entre lo que se trabaja en sistemas operativos basados o Linux basados en Red Hat y basados en Debian, que son las dos vertientes que vamos a revisar en el transcurso de cada una de las sesiones. Esto también me menciona lo siguiente: dentro de los scripts que podrían estar en los RD o en los propios init.d, se mencionan scripts que dicen que comienzan con la letra K, que son los scripts de apagado, los famosos kill, y los scripts de inicio, que son los famosos start. Entonces me dice el número de secuencia, lo que trabaja es el orden en el que se inician. Entonces, de acuerdo al orden en el que se trabaje, pues va a iniciar primero o a detenerse primero. Por ejemplo, ¿no?, si vemos un script de orden 99, pues el de orden 98 se inicia si no sea primero. Niveles de ejecución: partimos desde el nivel 0. El nivel 0 es el nivel de apagado, detener todos los procesos. Nivel 1, nivel mono usuario, sin acceso a servicios de red. O sea, estamos limitados solamente a la utilización del sistema sin ninguna interacción con algún equipo de comunicación o ningún otro sistema operativo, sobre todo para temas de mantenimiento, como indica ahí la presentación. Nivel 2, modo monousuario, pero que tiene agregado funciones de red. Si necesitamos compartir datos de repente mediante el servicio o protocolo NFS, se puede hacer. Nivel 3 es todas las capacidades, la única salvedad es que no tenemos aplicaciones o entorno gráfico. Modo 4 no se utiliza. Modo 5 igual que el nivel 3, pero carga adicionalmente el entorno de escritorio, las capacidades gráficas. El nivel 6 es un nivel de reinicio, siempre se va a estar reiniciando o sirve para reiniciar el sistema como tal. Comando shutdown,
que es el comando que me permite el apagado del sistema, ¿sí? O también el reinicio. Encontramos opciones, por ejemplo, como el shutdown-R, que es para hacer el reboot, ¿sí? Y podemos agregarle inclusive valores timestamp o valores de tiempo, ¿sí? Que pueda reiniciarlo en 30 minutos, en 1 hora, en 30 segundos. Va a depender de lo que yo necesite realizar. La opción "-H", que es del halt, que es para apagar el sistema, ¿sí? Me dice la opción K, no apaga en realidad, más solo envía el aviso para que se va a realizar el apagado. Obligado a chequear el sistema de archivos al reiniciar, no chequea archivos al reiniciar y cancela un apagado en curso, ¿no? Si el sistema lo hemos programado para que se apague en 1 minuto, pues puedo hacerle un cancel con la opción "-C". ¿Sí? Todas estas opciones funcionan para los usuarios del sistema, incluido el usuario root, que es el usuario privilegiado del sistema. Cada uno de estos puntos, y eso es parte también de lo que vamos a ir manejando en cada una de las sesiones posteriores, ha sido resumido también en una especie de ayuda a memoria, más que un laboratorio. Es un archivo o es una especie de manuales de ayuda, de comandos, de archivos y de ejecuciones, para que cada uno de estos temas no los revisemos en una presentación, solo cuando sea necesario expandir más los conocimientos o tener una claridad de una opción, como por ejemplo las opciones del shutdown. Pero el comando sí debemos conocerlo, y para validar eso está un laboratorio. En el laboratorio, que es lo que visualizamos aquí, son comandos y son archivos, ¿sí?, que muestran la configuración del hardware, por ejemplo. Si quiero conocer las interrupciones del sistema, lo que nosotros conocemos como los IR, ¿sí?, como los IRQ, se pueden trabajar aquí en la carpeta de proc. Por ejemplo, hay un archivo que se llama interrupts, que ahí están todas las interrupciones del sistema. Canales a nivel de DMA, ¿sí?, también se trabajan, o puertos o direcciones de input y output dentro del archivo IOPort. Dispositivos SCSI, si tuviéramos, también se mencionan y aparecen aquí. Si no estuvieran instalados, se trabaja un comando que es la herramienta ls SCSI. Hardware ISA, que en realidad ya no utilizamos mucho hardware de expansión ISA para tarjetas controladoras, pero también podría ser necesario si tuviéramos trabajando hardware legado o anticuado. Dispositivos de USB, ahí aparece el comando ls USB. Dispositivos de PCI, ahí está PCI y PCI Express, se visualizan, ¿sí?, a través del comando ls PCI. Información del CPU, proc CPU info, información, por ejemplo, de un TTI o de un dispositivo serial en específico, de una conexión hacia el equipo. Se podría trabajar haciendo un demesh y validando que haya dispositivos seriales conectados al sistema. Igual, definimos los IRQ, y si tuviéramos alguna configuración a medida que realizar, por ejemplo, definir que la IRQ3, la interrupción 3, y la velocidad de transmisión a 115 kilobits por segundo, ¿sí?, del primer dispositivo serial. Esto en realidad es mucho más a medida. Ya el sistema, tanto los derivados o los basados en Red Hat como los sistemas Linux basados en Debian, tienen configurado esto ya de las interfaces seriales, las interfaces de USB, inclusive también lo que se trabaja a nivel de la configuración la configuración de las aplicaciones gráficas, el entorno X, que nosotros conocemos como el entorno gráfico, o la adecuación de los píxeles, la adecuación de las métricas relacionados a las pantallas. ¿Sí? Que anteriormente, y esto sí era prácticamente una tarea obligatoria, tenía que realizarse de forma manual, o sea, seteando los parámetros, pudiendo en algunos casos dejar de funcionar o malograrse si es que hacíamos un seteo o una configuración inadecuada. Que ahora, ¿sí?, ya en base al avance que tenemos en los sistemas operativos Linux, se maneja prácticamente de forma predeterminada y de forma transparente. Muy bien. Esto sería todo con respecto a la sesión número 1, ¿sí?, al 101. Vamos a continuar también con los siguientes temas que corresponden al examen de 101 para su validación. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta luego.